Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Teología Práctica. Este es el episodio número 9 de nuestras series de episodios que hemos venido grabando y estamos muy contentos de estar aquí. De regreso con Rodrigo. Gracias a Dios. Rodrigo. Muy contento. Estaba leyendo el otro día en un artículo que dice que el 90% de los podcasts no llegan al capítulo 10. Oh, entonces, no digas eso. Sí, estamos a un solo episodio de lograr esa meta, de pasar ese 90% de los que no lo logran. Entonces, lo bueno es que no soy supersticioso, entonces esperemos eso no va a suceder aquí. Sí, no, grabamos uno más. Por lo menos uno más. Uno más para cruzar esa línea de la maldición del umbral. Podcast número 10. Muy bien. No, es bueno saber datos, información, porque sabemos que cada uno de los podcasts, o queremos pensar que cada uno de los podcasts que estamos grabando es pura gracia de Dios. Amén. ¿Cierto? Sí. Y si Él quiere que lleguemos hasta el 10 y nada más, que así sea. Que así sea. Amén. Y si quiere que lleguemos al 100... Que así sea. Que así sea. Amén. Sí. Y así que hemos llegado al número 9 y este día vamos a hablar de un tema que puede llegar a ser controversial a veces, dependiendo de cuál sea tu tradición o tu entendimiento bíblico de la palabra de Dios, y que a veces cuesta mucho trabajo poner en práctica. Sí. Y tiene que ver con el tema de la apostasía. Entonces, estamos en un podcast de teología práctica, y el tema del día de hoy va en referencia a esta situación de la apostasía, y es con respecto a cómo luce la apostasía de manera práctica, ¿cierto? ¿Podemos definir lo que es la apostasía? La apostasía es que te has apartado de la fe. O sea, conociste a Cristo. Conociste cosas de la palabra de Dios, afirmaste en algún momento verdades de la palabra de Dios, viviste algunos aspectos de la piedad que debe producir la palabra de Dios en tu vida, pero después apostataste, es decir, negaste la fe, y lo que queremos ver hoy es cómo luce eso de manera práctica, porque en mi experiencia como cristiano, lo que he podido identificar muchas de las veces es que aquellos que definen apostasía, muchas veces la definen de una forma muy cerrada, o cerrada no es la palabra, como que con un alcance muy corto, no sé si se ¿Como entiendan. una definición pobre? Una definición pobre, me gusta más esa palabra. Una definición pobre de la apostasía, que creo que es un buen punto de comienzo, pero que tiene más que decir. Que no abarca todo. Que no abarca todo. Okay. Y queremos eso, o sea, obviamente es un podcast de 30 minutos y no vamos a poder abarcar cada detalle de cómo luce la apostasía, pero sí queremos crecer y mejorar esa idea inicial que la mayoría de la gente tiene, la mayoría de los cristianos tienen en sus mentes, con la esperanza de que crezcan en su definición de lo que significa apostasía. Claro. ¿Con qué fin? Pues primero que nada con el fin de que tengamos cuidado y nos autoexaminemos como creyentes para no caer en la apostasía, ¿cierto? Sí, por supuesto. Para no vivir nuestras fes pensando que estamos glorificando a Dios en nuestras vidas, que estamos llevando en alto el nombre de Cristo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es apostatando, tal vez. ¿No? Entonces queremos ver eso. ¿Cómo luce de manera práctica la apostasía? Y quiero iniciar con lo que creo que la mayoría de la gente entiende por apostasía, la mayoría de los cristianos. Y lo que entienden ellos es la negación de la obra de Cristo, o la negación de un aspecto o una doctrina esencial de la fe cristiana, ¿no? Y básicamente como que se enfoca más en la idea de la negación de la sana doctrina. Y creo que, otra vez, ese es un buen punto de comienzo. Claro, queremos que nuestra doctrina, queremos afirmar la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Y que esta doctrina que afirmamos sea la que ellos creían, y que como consecuencia de que eso es lo que afirmamos, pues nuestra doctrina sea sana, ¿no? Vamos a algunos ejemplos. Vamos a 1 de Juan capítulo 2.
Vamos a leer desde el versículo 21 y si quieres termina hasta el 24. Primera de Juan, capítulo 2, 21 al 24. Si tienes la Nueva Biblia de las Américas, es la página 1258. Gracias, porque no sabía dónde estaba. ¿Eso no es un símbolo de apostasía? No. saber dónde está Juan. Esa es la ventaja de que usamos la misma versión de la Biblia. Sí, Primera de Juan, ¿qué, perdón? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 21 al 24. No sé si me quieres ayudar a leerlos. Sí. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca entre ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Gracias. Hasta ahí. Claro, podríamos haber ido a sin fin de pasajes, ¿no? Si quieres ahorita podemos hasta ver uno del Antiguo Testamento, Sí. ¿no? Pero empecemos con este. ¿Qué está diciendo aquí? Está haciendo una pregunta. ¿Quién es un mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y luego qué dice de esa persona? Este es el anticristo. Es el anticristo. En otras palabras, ya está en contra de lo que Cristo es, de lo que Él representa, de lo que Él vino a hacer, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando del concepto de la idea de quién es el Cristo, pues el ungido, el Mesías, el prometido, el que Dios iba a enviar para reconciliar a su pueblo, Sí. ¿cierto? Y Dios en su persona de hijo, ¿no? También porque Así es. habla de ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea, Así es. busca unificar, ¿no?, la Trinidad, pero al mismo tiempo respetar cada una de las personas. Así es. Y tiene que ver con la permanencia de creer esas cosas, ¿no? Y no solo de creerlas, la esperanza es de que vivimos esas cosas que creemos. Entonces, muchas veces la apostasía se toma más como en esa dirección. Personas que, vamos a poner este ejemplo, que salen mal de las iglesias, ¿no? Salen mal por su conducta, por su carácter, por haber creado problemas, ¿no? Divisiones tal vez, no lo sé, pero siguen creyendo las mismas cosas que nosotros creemos. O sea, siguen creyendo que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios, que solamente hay salvación por medio de Él, la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿no? O sea, Sí. creen todas las mismas cosas que nosotros creemos y es ahí donde viene la controversia. Entonces quiere decir que estamos en la misma página o podemos comenzar a considerar que hay un cierto tipo de apostasía, porque siguen creyendo las mismas cosas que nosotros creemos. ¿No son apóstatas o sí lo son? Creo que es una buena pregunta, ¿cierto? Sí, O sea, porque otra vez, ¿a dónde nos puede llevar la apostasía? A negar estas cosas, como lo vemos aquí. Esa persona sería un anticristo, un anticristo, sí. ¿no? Negar la sana doctrina ya es una marca de la apostasía en la vida de una persona. Pero y es aquí donde quiero hablar de crecer en nuestro entendimiento de hasta dónde puede abarcar la misma idea de apostatar. Y entonces es aquí donde entra la teología práctica. ¿Cómo luce la apostasía de manera práctica? Creo que aquí luce de manera muy intelectual, Sí. ¿cierto? O sea, niego verdades fundamentales de la fe y eso me puede convertir en un apóstata, Claro. ¿no? Negar la Trinidad, por ejemplo, negar que Cristo es Dios, negar que la salvación es solo por fe, Por fe. ¿no? Por la gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿no? Negar eso es una forma de apostasía intelectual, ¿cierto? Sí. De dejar de afirmar verdades que son centrales y esenciales para que podamos llamarnos verdaderos discípulos de Jesús. Pero creo que hay otro tipo de apostasía que es consecuencia de no creer esas cosas que decimos creer. Sí. O sea, podemos articularlas con nuestra boca y decir, no, yo creo que Cristo es el Señor. No, yo creo que Él es el Mesías. No, yo creo que Él vino a salvar a su pueblo. Yo creo que Él vino a unificar a su pueblo. Y en nuestra manera de vivir, negar esas cosas. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, es ahí donde creo que también tenemos que ir y explorar para discernir cuándo estoy siendo un apóstata y cuándo estoy caminando y perseverando en estas cosas, permaneciendo, como dice en el versículo 24, permaneciendo en estas cosas que he oído desde el principio. Sí. La vida cristiana es una fe de permanencia, ¿ok? Y tiene que ver más que con el aspecto intelectual, aunque inicia con el aspecto intelectual, tiene que ver con cómo eso que ahora entiendo y digo creer, se ve reflejado en la manera en la que vivo mi vida.
y cómo esa vivencia de eso que creo valida mi teología o la niega. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro. O sea, siento que es como una postura muy fariseica, ¿no? En la que todos los aspectos del cumplimiento de la ley estaban impecables, ¿no? Y en eso se enfocaban, pero sus corazones estaban más distanciados de Dios de lo que jamás pueden haber estado. Exactamente, entonces como dice la palabra de Dios, como Cristo les dijo a estos fariseos, ¿no? O al pueblo de Dios, con sus bocas me alaban, pero con sus acciones me niegan, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa idea. O sea, la apostasía muchas de las veces se practica más por las acciones de las personas que por las palabras de las personas. Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y es más fácil no darnos cuenta de cómo mi conducta, cómo mi manera de vivir, cómo mi manera de tratar a los demás, de llevar mi teología en acción. Es más difícil darme cuenta que estoy cayendo en la apostasía en esas direcciones. ¿Cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque podemos aprendernos muy bien todos los credos y todas las cosas que nos hacen ver como conocedores de la palabra de Dios, pero ahora ¿cómo las vivo? Eso también va a definir si soy de la fe, si camino de acuerdo a la gracia, o si soy un apóstata de la fe. ¿Ok? Claro. Entonces podemos negar la fe no nada más con nuestras palabras, no nada más con lo que decimos creer o lo que negamos de la fe, sino con la manera en la que vivimos nuestra fe. Sí. Eso revela apostasía. Porque hasta los demonios creen, ¿no? O sea, el creer es solamente un aspecto, ¿no? Sí. De todos los aspectos a evaluar y considerar en el proceso de discernir si alguien es un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que camina y persevera en la fe, claro, o es un apóstata de la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ese es el término o esa es la definición que a mí me gustaría seguir creciendo. Primeramente, otra vez, como ya lo dije, para yo autoexaminarme e identificar algún tinte de mi conducta, de mi manera de actuar, que revele que estoy en la brecha de la apostasía. Claro. Queremos a toda costa evitar vivir como apóstatas. Sí. Porque de qué me aprovecha creer las cosas que son correctas de la fe, pero negarlas con mi conducta, con mi manera de vivir. ¿Cierto? Entonces... me sería mejor no saberlas. Exactamente. Y por eso a veces hago esa declaración en algunos de mis mensajes, donde hago precisamente ese énfasis de que estar en la iglesia es una bendición muy grande, porque escuchas las palabras de vida eterna, las palabras que van a traer transformación a tu vida para salvación y para santificación, pero también puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque las puedes conocer y entender en tu mente, sí, pero no han bajado al corazón. No se han visto manifestadas en frutos de piedad, en obras de justicia, en los frutos que son dignos del arrepentimiento que habla la palabra de Dios. Entonces, ese es un ejemplo de apostasía, ¿cierto? Sí. Podemos estar haciendo las cosas que se ven bien, a veces también, y en el proceso ser apóstatas por las motivaciones del por qué hacemos lo que hacemos también. Creo que ese es otro ejemplo. No sé si quieras explorar, tal vez, hace rato platicábamos antes de iniciar el podcast, el pasaje del Antiguo Testamento, del sacrificio que ofrecen. No es un sacrificio, es un incienso. Los hijos de Aarón. Que ofrecen los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes levitas, y cómo les fue. Sí. ¿Quieres leer el pasaje? Sí, está en Levítico 10, página 110 de tu Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Y es: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces, ahí que estamos viendo, ellos hicieron algo que se asemeja mucho a lo que habían venido haciendo, sí, ¿no? Que a los ojos de los hombres se ve espiritual, ¿cierto? Pero que desde la perspectiva de Dios era detestable. Claro. Tan detestable que la consecuencia por haber osado proponer una versión distinta a la que Dios ya había propuesto de cómo tenían que hacer el quemar incienso, más bien el presentar el incienso. Presentar el incienso, ¿ok? Ya les trajo una consecuencia, pero negativa. Sí.
¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Otra vez, ellos tenían el conocimiento de que había que hacer algo, pero ellos cambiaron la forma de ese algo. Sí. Entonces, el hecho de que tenían el conocimiento de algo que tenían que hacer no significa que lo hicieron de la manera en que Dios lo propuso. Sus acciones revelaron que ya en sus corazones había una alternativa diferente a la que Dios había propuesto. Y mira lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Que ellos en su corazón propusieron definir qué era lo bueno y qué era lo malo, Sí. ¿no? Ellos propusieron que ellos podían ser mejores jueces para hacer esa definición, de forma que ella definió que era bueno tocar del fruto y de comerlo, ¿cierto? Es un poco de la misma idea. Entonces, así es con la apostasía. O sea, la apostasía puede ser tan sutil como eso, de que pareciera que estoy haciendo lo que se ve bien, lo que parece que Dios pidió, pero al final del día hacer una variación de ese aspecto que Dios ordenó, y ya esa variación revela un problema en mi corazón. Pues como la ofrenda también de Caín, Exactamente. ¿no? Que en ningún momento sabemos específicamente por qué es que no le agradó a Dios la ofrenda de Caín, pero la respuesta de Caín ante eso fue matar a su hermano. Así es. Entonces podemos ver que las intenciones del corazón de Caín muy probablemente no estaban alineadas, o seguramente no estaban alineadas Claro. a lo que Dios quería, ¿no? De esa ofrenda. Sí, no, y bueno, y sí, hay un sentido en el que sí lo sabemos, porque él no preparó los frutos, los primeros Sus primicias, frutos, claro. las primicias, y eso era parte de la motivación detrás, ¿no? O sea, otra vez, podemos ofrecer una ofrenda, él sabía que había que ofrecer una ofrenda, pero ¿cuál fue su motivación? Su motivación no era la de darle lo mejor a Dios, claro. lo primero a Dios, ¿cierto? Y eso es lo que nos deja ver el principio de, no nada más se trata de hacer las cosas que se ven religiosas, no nada más se trata de confesar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Se trata de cómo esas declaraciones de verdad, qué impacto tienen en tu vida, de tal forma que tú vivas tu vida para la gloria de Dios. De una forma que sea digna del llamado que Dios ha hecho para tu vida. Y si no están provocando eso en ti, ¿de qué te sirve conocer esas cosas que son verdad? ¿De qué te sirve hacer esas declaraciones? ¿De qué te sirve escribir un libro sobre esas cosas? Si al final tu vida revela o se asemeja mucho a la vida de alguien que pueda ser un ateo, un no creyente, Sí. un opositor de la fe. O sea, otra vez, teología práctica. ¿Cómo se ve mi vida en una forma que no me puedan definir como un apóstata? No nada más que creo las cosas que son correctas y que son verdad, sino que vemos una vida transformada, una vida en sometimiento a la palabra de Dios, una vida en sometimiento a la armonía de vivir la fe en iglesia, en comunidad, sometiéndome a mis pastores, sometiéndome los unos a los otros y muriendo a mi pecado todo el tiempo, ¿cierto? Claro. Buscando crecer en la humildad, buscando crecer en todas las cosas que la fe demanda. ¿Para qué? Para que mi fe se vea en acción, para que mi fe se vea viva, para que mi oír se vea reflejado en frutos, como un hacedor de la palabra y no solamente como un oidor. Entonces, otra vez, yo me atrevo a hacer esta declaración. La gente, hay más apostasía de la fe en la dirección de la gente que no vive las cosas que cree, que de la gente que simplemente un día confesó ciertos aspectos de la doctrina y ahora las niega. ¿Sí se entiende el argumento claro. que estoy dando? Me atrevo a decir que esa es una realidad. O sea, es fácil creer cosas que son verdad. Sobre todo porque muchas de ellas hacen sentido, tienen toda la lógica del mundo, y aparte nos hacen vernos espirituales, nos hacen vernos bien, ¿cierto? Sí. Cualquiera puede leerse un buen libro y con la sabiduría que Dios nos ha dado para entender cosas de la doctrina. Aplicar esa doctrina, solamente por el poder del Espíritu. Solamente por el poder solamente por la gracia de Dios y el poder del Espíritu obrando en los corazones Amén. del pueblo de Dios, es que yo puedo vivir esas cosas que aprendo y que digo creer. Y que en realidad ahí se reduce todo. ¿Cuándo en verdad he creído una doctrina? Cuando la vivo. O sea, Sí. el hacer una afirmación intelectual de un aspecto de la verdad no es haber creído la doctrina. Yo puedo hacer todas las afirmaciones correctas de la fe cristiana y aún ser un incrédulo en medio de esas declaraciones que he hecho. ¿Por qué?
porque no vivo esas cosas. Y como tú ya hace un momento lo mencionaste, aún los demonios creen, ahí está la palabra creer, ¿no? Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, también lo vemos en los evangelios, cuando lo dicen, se lo dicen cara a cara, sabemos quién tú eres, Sabemos quién eres, ¿no? sí. Ya has venido a fastidiarnos, ¿no? Eres el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. Esas son declaraciones de la verdad. Pero nadie podría negar en este momento que ellos eran unos apóstatas, por decirlo así, de la verdad, de la fe misma, ¿no? ¿Y por qué lo podemos decir con toda certeza? Porque sus vidas seguían siendo las de demonios, de odiar a Dios, Sí, de rebelarse en contra de lo que Él represente como verdad. sí. Entonces yo creo que en el mismo sentido aplica también a los hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, una analogía un poco burda, ¿no? Pero puedo entender que la gravedad va a jalar todo objeto hacia el centro de la Tierra, pero una cosa es saber que la gravedad existe y otra cosa es no aventarme de un edificio. Exactamente. ¿No? O sea, el día que yo entiendo cuál es la gravedad de la gravedad, pues es el día que decido no dar un paso hacia el vacío esperando no caer. Exactamente, exactamente. Entonces, pues creo que en eso yo reduciría esta parte. O sea, otra vez, podríamos hablar muchas otras áreas de cómo luce o ejemplos de cómo luce la apostasía, pero creo que al final, parte de lo que estamos buscando en los episodios de teología práctica es que el principio queda ahí. Claro. Porque si yo entiendo el principio, me va a ser más fácil discernir cómo luce la apostasía en los diferentes contextos en los que yo tengo que vivir mi fe. Y tengo que dar evidencias de la gracia en la manera en la que vivo esa fe. Y estoy esperando de otros que den esas mismas evidencias de aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús. ¿Cierto? Porque hay una expectativa que todo cristiano debe tener de todos sus demás hermanos. Y viceversa. ¿Cierto? Sí. Porque si no tenemos expectativas altas de eso que decimos ser, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, ¿cuándo el cuerpo se verá maduro? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la unidad entre creyentes? Entonces, es bien importante que crezcamos en nuestra definición de las cosas, en este caso, cómo luce la apostasía de manera práctica, para otra vez, que vayamos en ese orden de prioridades. Primero, autoexaminarme. ¿Acaso no seré yo un apóstata de la fe? Claro. Por mis frutos, por cómo vivo eso que digo que creo, y si es congruente con la realidad de esa verdad. Y después también echar un ojito a los de afuera. Otra vez ya me quité la viga del ojo, ahora vamos a ver qué de la paja de los ojos de aquellos que dicen ser mis hermanos. ¿En verdad son de Dios? ¿O será que son anticristos, como lo vimos en el texto de Segunda de Juan, ¿no? Y no tener una definición tan vaga y superficial, yo le llamaría así, de decir, no, pero es que siguen teniendo las mismas convicciones. La última vez que hablé con él, afirmaba las mismas verdades de que yo afirmo. Claro. A ver, sí, va más allá que eso. No podemos ser tan cortos y errados en nuestras definiciones de la fe, de las cosas de la fe. ¿Qué piensas? Sí. Pues, sin querer obviar la respuesta, ¿cómo podemos regresar de la apostasía? O sea, ¿cuál sería entonces el procedimiento para decir, estoy siendo un apóstata en esto? ¿Cómo regreso a estar alineado con la voluntad de Dios? Claro. Obviamente hay un sentido en el que todos apostatamos de manera diaria, ¿no? Tampoco quiero nublar esa realidad. O sea, en el sentido de que cuando vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, nos estamos comportando como unos apóstatas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Como si no supiéramos qué es lo correcto, como si no supiéramos que hay una ley, Sí. que hay mandamientos, que hay principios a los cuales nos tenemos que someter y vivir. Pero la esperanza es que los hijos de Dios no permanecen en ese estado de apostasía. En otras palabras, un cristiano se arrepiente de su apostasía diaria. Claro. En el pasaje que vimos hoy habla de que permanecemos, ¿cierto? En esas cosas de la verdad. Y hablando de manera práctica, permanecemos arrepintiéndonos de las cosas que no se alinean a la verdad. ¿Qué hace un apóstata o cómo podemos ya entonces hacer esa distinción? Porque todos pecamos, creyentes o no creyentes, ¿no? Apóstatas o no apóstatas. Creo que la diferencia es eso. O sea, mientras
regresemos al arrepentimiento bíblico mientras busquemos la gracia y los medios de gracia que nos ayudan a encontrar el arrepentimiento y a buscar la transformación. Entonces podemos tener la certeza de que no somos esos apóstatas de los que habla la Biblia. No somos esos anticristos que vemos descritos en el texto. Y lo mismo al revés. Si podríamos afirmar todas las verdades de la fe cristiana, todas de una forma correcta, pero no hay arrepentimiento en nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros pensamientos o lo que sea que no se alinee a la palabra de Dios, esa es la marca de la apostasía. ¿Okay? Increíble. Sí, me gustó que la respuesta tuvo una dirección vertical, ¿no? Y no horizontal. No era como... no sé, si estoy diciendo apóstata en esto, entonces tengo que corregir esta actitud. Hace poco leí un libro que se llama Sexo en un mundo caído, les debo el autor. Pero una de las ideas que más se permearon en mi corazón en relación a ese libro es que la pureza sexual no está ligada a una serie de acciones que tomamos. Porque si de eso se tratara, pues simplemente cambio, ¿no?, ese comportamiento, cambio esas acciones, cambio esos pensamientos por nuevos y mejores y listo, ¿no? Y decía el autor, la realidad es que el problema está en que no quieres ser santo, ¿no? En que nuestra naturaleza nos lleva a querer decirle a Dios cómo es que X, Y, Z, ¿no? Y el problema está precisamente en el corazón, no es en las cosas que hago, sino en la condición del corazón. Y me encantó que la respuesta fue en esa dirección, que es el arrepentimiento y, Señor, corrígeme, humíllame en esto, Señor, Así es. porque he pecado en contra de ti. Así es, así es. Entonces, espero de manera general se amplió un poquito la definición de lo que significa ser un apóstata de la fe, con la esperanza de que pues sirva el propósito de autoexaminarnos, como ya lo dije, y no lo voy a dejar de repetir, porque creo que al final del día es lo más importante. Sí. Cómo yo estoy viviendo estos aspectos de la fe, estas definiciones en las que estoy creciendo y mejorando para que mi fe se vea más clara, más íntegra, más apegada a la palabra de Dios, ¿no? Y después también orar para que Dios nos use para abrir los ojos y ayudar a otros a identificar si están en la brecha de la apostasía. En alguna dirección, por cómo viven sus vidas. Yeah. Amén. Amén. Pues eso creo que cierra el tema de hoy. Sí. Y espero haya sido de bendición para los que nos escuchan. Igual, si tienen sus preguntas, sus dudas con respecto a este tema, ya saben, déjennos ahí un mensajito. Y si hay algo que vemos lo suficientemente relevante como para buscar aclarar y todo, claro que lo vamos a considerar. Y si no, pues simplemente nada más denle like, suscríbanse si no se han suscrito para que puedan seguir recibiendo noticias de los siguientes episodios. Activa la campanita de notificaciones. Amén. Muy bien, pues gracias, Rodrigo. Una vez más, gracias por acompañarme en un tema más de nuestro podcast de Teología Práctica. Y recuerden, hacedores, no solo oidores. Amén. Amén. Hasta la próxima. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.